otros hermanos, hermano Manuel Aquino, bienvenido Cuevas y Fernando Cuevas. Somos los ancianos allá, pero realmente me siento muy feliz. Aquí a la capital vengo siempre por viajes de salud. Son mis viajes aquí a Santo Domingo, pero me siento bien aquí en Santo Domingo también. Amén. Muy bien, porque tengo 4 hijos aquí, 2 varones y 2 hembras, y me siento muy feliz aquí. Pero gracias a Dios que este sueño se me realizó de poder estar con ustedes. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunos momentos la palabra de Dios, no las palabras mías. Amén. Las palabras de Dios. Y esas palabras de Dios las tenemos en la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo quiero hablarle acerca del reino de Dios. Ustedes conocen mucho porque el que lee la Biblia, especialmente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se habla de ese reino, del reino de Dios. Entonces, los judíos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era el pueblo judío. Y ellos esperaban un rey, pero un rey justo que estableciera justicia plena en la sociedad, en el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios había establecido. Todo el tiempo lo estuvieron esperando y tan así es que todavía lo están esperando. Oigan bien, pero lo lamentable es que aún las iglesias religiosas, los evangélicos, en su mayoría, o casi todos, están esperando ese reino. Y creen todavía que el pueblo judío es el pueblo de Dios todavía. No importa que ellos hagan. Pero quiero decirles que ese pueblo judío que está allí no es el pueblo de Dios hoy. Amén. Es una nación, un estado similar al nuestro, a cualquier estado en el mundo, con leyes y un pueblo que hace todo lo que hacen las naciones. Ese no es el pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios hoy es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el reino de Dios. Y Cristo, desde que vino aquí a la tierra, estuvo hablándoles de ese reino. Estuvo hablándoles de ese reino y con claridad y con mucha insistencia del reino de Dios. Pero el pueblo judío no entendía. Porque en el libro de Isaías, o sea, los profetas también hablaban de ese reino. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, llamará su nombre admirado, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia delante desde ahora y para siempre. O sea que el Antiguo Testamento siempre está hablando de eso, de ese reino, de ese rey que iba a venir, que era Jesucristo. Y realmente Cristo vino, pero lo lamentable es que los mismos discípulos que Cristo tenía no entendían tampoco. Oigan bien, esto es lo lamentable. En el libro de San Mateo, capítulo 20, verso 28, San Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, allí encontramos que ellos no habían entendido
realidad ese reino. Oigan bien, eso es lamentable que el maestro estaba hablándoles constantemente a ellos de ese reino, y dice en el capítulo 20, versículo 20 al 18, y está hablando de la petición de dos hermanos, Santiago y Juan. En esta ocasión se acercaron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, queremos que nos haga algo, porque ellos tenían la idea de que Jesús era rey, pero que se iba a establecer un reino similar a las demás naciones. Entonces le están diciendo, queremos delante de los demás discípulos que en tu reino nosotros dos tengamos un puesto de dirección, uno a la derecha y otro a la izquierda. Queremos que nos concedan eso desde ahora, que nos asegure, oigan bien, que nos asegure ese puesto. Como andan los políticos cuando andan en la política, que andan gestionándose su puesto con tiempo, y si no se los dan se inconforman. Oigan bien, entonces ellos andaban gestionándose eso. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. Ellos realmente no sabían lo que pedir. Podéis beber del vaso que yo bebo, de beber, y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi diestra no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Oigan bien, pero tan así fue que los demás discípulos empezaron a tener celos entonces, ¿verdad? Y entonces Jesús le está explicando la magnitud, ¿verdad? Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Más, 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 quien hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oigan bien. O sea, y el que quiere ser primero entre vosotros tiene que hacerse siervo vuestro siervo. Gloria a Dios. O sea que la magnitud, la característica del reino de Dios era diferente a las naciones. O sea, había que ser humilde y había que ser un siervo. O sea, nunca gestionarse, nunca pensar en ser superior a los demás, ¿verdad? Eso es lo que Jesús le enseñaba, que el reino de Dios estaba entre ellos. En San Lucas, capítulo 1, San Lucas, capítulo 1, 32 y 33, dice la palabra de nuestro Dios. San Lucas, capítulo 1, 32 y 33, dice la palabra de nuestro Dios. Dice así:
este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jehová para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que el reino de Dios no es por 1000 años, el reino de Dios es eterno. Amén. Gloria a Dios. Y dice también en Hebreos capítulo 12, versículo 28, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice así. O sea que nosotros ya hemos recibido, ¿verdad?, un reino inconmovible, ¿verdad? Un reino que no será quitado, ¿verdad? Y eso nos debe a nosotros ayudar. Hebreos 12, 28 dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea que el reino que nosotros vivimos de Dios, el reino de la iglesia, es un reino inconmovible, no es un reino por 1000 años, es un reino eterno. Y dice que ya lo hemos recibido y que seamos agradecidos y que le sirvamos a Dios con gratitud cada día. Amén. Amén. Los cristianos debemos vivir dándole gracias a Dios. Gloria a Dios. Cada vez que nos levantamos, Amén. a cada hora del día dar gracias a Dios Gracias, por permitir pertenecer a ese reino de Dios. Amén. Y en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Nos ha librado de este reino de las tinieblas, donde hay tantas cosas sucias y feas que oímos y vemos en este mundo. Este reino de las tinieblas que lo miramos de lejos, pero no participamos de él, ¿verdad? Gloria a Dios. No somos de este reino. Y dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es el reino de su amado Hijo? La iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Él nos ha librado de este reino de suciedad, de mentiras, de engaños, de traiciones, de tantas cosas que vemos, ¿verdad? Y ahora pertenecemos al reino de Cristo, Amén. Amén. donde estamos buscando cada día ¿qué? La santidad, Amén. la pureza. Estamos buscando cada día la justicia, tratando cada día de ser justos con las personas que nos rodean, con las personas con las que tenemos que trabajar, con las que tenemos que compañeros de trabajo. Eso es lo que buscamos, porque pertenecemos a un reino de justicia, que es el reino de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces la iglesia es el reino de Cristo. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, pero dice que debemos servir a Dios con temor y reverencia, con reverencia y gratitud. Amén. O sea, a Dios se le sirve con reverencia. Amén. Las cosas de Dios son maravillosas, hermano, y merecen cada día gratitud. Y ese reino de Dios, Jesús también le dijo a sus discípulos que muchos de ellos, oigan bien, muchos de ellos que estaban vivos, no iban a morir, que iban a tener la oportunidad de ver este reino establecido, ¿verdad? Que este reino iba a llegar pronto, ¿verdad? En el libro de San Marcos, capítulo 9, San Marcos, capítulo 9, versículo 1, está diciendo que el reino de Dios
muchos de ellos iban a tener la oportunidad de verlo, ¿verdad? Y dice así, también le digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Gloria a Dios. Oiga Dios, usted le está diciendo, hay la posibilidad de que ustedes que están aquí, los discípulos que le estaban escuchando constantemente y la gente que se presentaba a escuchar el mensaje de él, que hay muchos de ellos que tal vez no morían y que iban a tener la oportunidad de ver venir el reino de Dios con poder. Amén. Y realmente el reino de Dios vino con poder. Gloria a Dios. Y también encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Aquí encontramos también la falta de conocimiento de sus seguidores, de los seguidores de Cristo también, ¿verdad? Ellos no entendían y todavía tenían la idea de que Jesús iba a establecer ese reino. Dice así, Hechos 1:7, el versículo 7. Bueno, en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Oigan bien, restaurará el reino a Israel en este tiempo. Ellos están esperando ansiosamente ese reino y como Jesús estaba hablándole constantemente de ese reino, pero ellos están pensando en un reino terrenal, un reino material, un reino como las demás naciones, ¿verdad? Entonces, y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ellos están hablando de ese reino, que si lo van a establecer en ese tiempo. Jesús les dijo, usted no les toca investigar el tiempo que solo Dios puso en su sola potestad. Encontramos, ¿verdad?, los grupos religiosos estableciendo fechas. Cada vez que ven un acontecimiento histórico, un problema de guerras, por ejemplo, en el Medio Oriente, ya están vaticinando, ¿verdad? Están vaticinando que ya Cristo viene, que ya esta es la señal, la última señal que Cristo viene a establecer su reino a Israel, en Israel. Entonces Jesús le dijo, van a recibir poder, pero van a recibir poder. O sea, que ese reino iba a venir con poder, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Y van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y eso realmente fue lo que fueron los 12 apóstoles de Cristo, testigos, ¿verdad? Cuando Cristo los eligió eran testigos porque ellos habían estado presentes siempre con Cristo hasta el día en que Él ascendió a los cielos, ¿verdad? Entonces, ese reino de Dios fue establecido en Jerusalén el día de Pentecostés, porque realmente ese día se derramó el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de los Hechos, ahí encontramos cuando se derramó el poder del Espíritu Santo y la gente no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Pero realmente el día que la iglesia se inició, que fue el día de Pentecostés, hermano, ese día fue que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo se inició, fue con poder. Porque ese día vino el Espíritu Santo sobre los cristianos y ese Espíritu Santo vive en cada cristiano. Lo recibimos Amén. cuando somos añadidos a la iglesia y somos añadidos el día que somos bautizados. Amén. Recibimos el Espíritu Santo, pero no para estar dando
brinco, ni hablando peringosas, ni diciendo tonterías. ¿Viene para qué? Para ayudarnos, para guiarnos a toda la verdad. Amén. Para ayudarnos en los momentos difíciles, para ayudarnos aún en nuestras oraciones, nuestra comunicación con Dios. Oiga Gloria a bien, Dios. cuando oramos, el Espíritu Santo interviene entre Dios y nosotros. Y esas oraciones llegan a la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros el día que somos bautizados. Cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, tenemos el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, nuestros pensamientos, hermanos. Entonces el Espíritu Santo vino con poder el día de Pentecostés. Ese día se estableció la iglesia, el reino de Dios. Pero el reino de Dios es un reino eterno. Amén. O sea, dice la palabra, habiendo nosotros vivido un reino inconmovible, ¿verdad? Seamos agradecidos con Dios. Un reino que no tendrá límite, ¿verdad? Y ese reino viene Cristo a buscar a su iglesia, ¿verdad? Y se la entregará al Padre. Así, hermano, que lo que a nosotros nos toca hacer ahora no es fijar fecha, ni pensar cuándo es estar preparados. Amén. Es preparados para el día en que Cristo venga a buscar su iglesia y estar conscientes de que nosotros somos el pueblo de Dios, Amén. somos el reino de Cristo, Gloria. que la iglesia es el reino de Cristo y que Cristo no viene a establecer un reino por 1000 años. Cristo viene a buscar su reino. Amén. Gloria. Cristo viene a buscar su iglesia, no viene a establecer un reino, ya el reino está establecido y fue establecido el día de Pentecostés, fue establecido con poder y la iglesia sigue teniendo ese poder de transmitir el mensaje del Evangelio. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Ustedes aquí en Boca Chica y donde quiera que uno se desenvuelve, tienen la responsabilidad de extender el mensaje del reino, extender el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, extender el mensaje del Evangelio, para que muchas personas sean añadidas a su reino. Sí, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza cada día para seguir adelante y que no demos un paso atrás jamás. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias, hermanos, por escuchar esta breve enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Gracias, buen día. Aleluya.